¿Cómo les va? Muy buenos días, tal como les habíamos anunciado. Hoy vamos a hablar sobre el mercado de trabajo, sobre relaciones laborales y recibimos a un especialista, Federico Mutoni, de la consultora Advice. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, buen día. Bueno, vamos a conversar sobre este tema que preocupa a todos, ¿no? El mercado laboral es un tema de preocupación siempre en las sociedades, cada vez que hay una merma en la actividad y aumenta el desempleo, por lo menos existen las perspectivas que eventualmente pueda llegar a aumentar el desempleo, empieza la preocupación. Son los temas más sensibles para la sociedad y los que más se demanda a los gobiernos. Entonces, es bueno profundizar y tratar de hacer un análisis sobre lo que va a pasar en este año 2016. ¿Ustedes qué es lo que están previendo? En Advice hacemos un estudio que se llama el Monitor de Mercado Laboral. En ese estudio vamos mirando, monitoreando los cargos que se van pidiendo semana a semana y mes a mes en el mercado. Hacemos una foto y tomamos una muestra bastante importante. Y ya desde hace muchos meses, yo diría más de 18 meses, vemos que la demanda en el mercado se ha venido achicando y aplanando. Por eso hemos tomado la decisión este año 2016 de empezar a hacer un relevamiento ya mensual y volcar datos mensuales al mercado. Lo hacíamos antes de forma trimestral, porque vamos viendo que es un tema que importa mucho a la gente. Por supuesto, el trabajo es una de las actividades más importantes de las personas, es la fuente de ingresos, es una fuente de satisfacción y de desarrollo profesional y es una preocupación para las familias y para cada uno de los individuos. ¿Y esa foto qué les está indicando? Más allá del enlentecimiento, ¿no? De una caída. La foto nos muestra de alguna forma cuáles son los cargos que están siendo más demandados. Ahí tenemos una lista en general de qué es lo que pide el mercado uruguayo en términos generales, qué es lo que pasa con los distintos sectores de actividad, con las distintas empresas, cómo evolucionan, y también nos muestra la preocupación que hay en la gente, porque por un lado vemos la demanda y por otro lado estamos viendo permanentemente las inquietudes que tienen las personas que ven que se les puede complicar el trabajo, que pueden tener desafíos o estar en una transición. Así que es una manera de tener una foto bastante cercana a la realidad de lo que pasa. Y en ese sentido, ¿qué sectores tienen mejores perspectivas y cuáles tienen peores para este año? Bueno, hay sectores que claramente están atravesando dificultades, algunos de ellos son la industria manufacturera en casi todas sus ramas, la construcción también es evidente que está pasando por una etapa difícil. En el agro vemos distintas realidades, pero también ha atravesado momentos difíciles y el panorama es desafiante. Quizás los servicios están en un momento donde hay actividad. El comercio se ha resentido últimamente, pero también esto no es parejo para todos. Las empresas, el mercado y el mundo en general tiene distintos actores. A algunos les va mejor, a otros les va peor. Tenemos desafíos que presenta el propio contexto económico, regional o internacional, y al mismo tiempo desafíos que surgen de la innovación, de la tecnología, de la nueva forma de hacer cosas que van impactando de manera distinta a las distintas empresas y a los distintos sectores. Por citar algún ejemplo, en el transporte, la industria del transporte de pasajeros, los taxis, se ha visto desafiada en Uruguay en los últimos tiempos por la llegada de un nuevo competidor, que es la empresa que tiene transporte a través de una aplicación. La industria hotelera se ha visto desafiada por otra aplicación que tiene un volumen muy importante de transacciones y no tiene estructura. Entonces estos cambios que se dan a nivel de los negocios también van impactando el empleo de una forma o de otra. Hay que pensar entonces también en que este momento de desaceleración, de impacto, obviamente, una merma en la actividad, o por lo menos no un crecimiento tan importante como veníamos teniendo, también en el fondo puede representar una oportunidad. Siempre las crisis son oportunidades, pero de alguna forma cuando hay una desaceleración, la perspectiva de la crisis está un poquito más cerca que la de oportunidad. Nosotros creemos que siempre hay una oportunidad. Esta es una gran oportunidad para el Uruguay para mejorar su estructura de costos, especialmente a nivel del Estado, para
para mejorar la productividad en el trabajo, pero por supuesto hay una transición en el camino, uno no puede cambiar de un día para el otro y algunas veces los tiempos son cortos para adaptarse a esas oportunidades que están presentes. Pero para aquella persona que nos está mirando y que quizás esté en un sector de actividad que sabe que va a tener dificultades, que este año, bueno, ya eso también uno lo visualiza a nivel de su ámbito laboral, ¿no? Empieza a ver o a recibir algunos indicios acerca de que la cuestión viene complicada. ¿Existe desde su expertise en los recursos humanos algo en lo cual puede empezar a perfilarse, a interiorizarse, a profundizar para encontrar una salida laboral y quizás no estar tan atado, por ejemplo, a los vaivenes del mercado laboral en nuestro país? ¿Existe eso al día de hoy? Nosotros pensamos que lo importante es estar aprendiendo permanentemente. O sea que existe la oportunidad de estar reinventándose permanentemente. Si uno tiene quizás una edad como la mía, en el entorno de los 40 y pico, es más difícil reconvertirse a una actividad totalmente distinta, porque por ahí uno tiene una trayectoria en una actividad, pero uno tiene que estar aprendiendo permanentemente sobre cómo va evolucionando en el sector en que está, la actividad que hace, lo que estudió. Siempre hay que estar preparándose. En general en la medicina vemos que los doctores, los médicos están reestudiando porque hay innovaciones para poder aplicar tecnología o nuevas técnicas a la salud, y eso pasa en casi todas las actividades. Entonces, una recomendación es estar estudiando, estar conociendo qué es lo que sucede. Otra es estar estudiando la demanda, es decir, bueno, veamos dónde hay oportunidades, y en base a donde hay oportunidades uno puede direccionar sus esfuerzos de capacitación. Y te pongo un ejemplo muy claro. En el Uruguay, una de las categorías más demandadas son los vendedores, porque todas las empresas necesitan vender. Si uno mira en nuestro monitor del mercado laboral, el vendedor es la categoría número 1 demandada. Y en general encontramos que a muchas personas les cuesta mucho vender, o les cuesta salir a ofrecer los productos, o salir a golpear puertas, o tener una actividad comercial. Bueno, quizás ahí quien tome la decisión de estudiar técnicas de ventas, de prepararse, y sabe que ahí va a tener una oportunidad. Así un poco es lo que recomendamos, que las personas identifiquen y vayan viendo dónde puede haber oportunidades, y ahí hay que enfocarse. Ni que hablar en términos de tecnología. Eso le iba a preguntar, porque también hay que pensar que estos nuevos competidores que aparecen para empresas, servicios o comercios ya establecidos en el Uruguay, también representan para mucha otra gente la oportunidad de desarrollarse en algo que quizás no lo tenían demasiado en cuenta. ¿Cómo está el trabajador uruguayo para ese proceso de quizás visualizar nuevas oportunidades en la tecnología, utilizar Internet como una herramienta para conseguir su fuente de ingresos? Bueno, creo que estamos avanzando en ese sentido, quizás no a la velocidad, insisto, que necesitaríamos. Uruguay tiene un ritmo un poco más lento de ajuste comparado con otros países, y de hecho creo que nuestra velocidad para innovar, según un estudio reciente, es menor comparativamente. Pero hay unos cuantos jóvenes, particularmente, que están vinculados a la tecnología y que están conociendo de primera mano lo que sucede en el mundo. Entonces, creo que hoy tenemos una buena conectividad, que eso nos permite tener acceso a la información que está en la nube, o que está en Internet, o que está disponible, pero sin duda que necesitamos mejorar también desde la base, en aspectos educativos, desde la base, para que las personas puedan ir adaptándose a cambios muy importantes que no solo están sucediendo en el Uruguay, sino que están sucediendo a nivel internacional. El mundo del trabajo está desafiado en todas partes. Estos cambios que se están produciendo, los desafíos económicos que estamos viendo, se están dando en muchos mercados, en muchas regiones, y los cambios tecnológicos al mismo tiempo. Entonces son como dos fuerzas muy importantes que están desafiando a las personas, a las empresas, a las instituciones, a los gobiernos, a tener que tomar decisiones y ir explorando en algunos casos cuáles son los caminos. Cuando preparaba la entrevista con usted, repasaba algún material, y hay un servicio
bastante particular que ofrece su consultora, que es acompañar a aquellas personas que quedan sin trabajo, un tema de responsabilidad social también de las empresas cuando dejan cesante a un funcionario, un trabajador, para que ese trabajador que queda sin trabajo rápidamente pueda reconvertirse e ingresar en el mercado laboral. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes encuentran que existe cierta, yo no sé si llamar desidia o resistencia cultural al cambio, pero nos cuesta más poder, cuando quedamos sin nuestra habitual fuente de ingresos, reconvertirnos en esto que conversábamos, en quizás no tener un panorama amplio de lo que es el mercado laboral? Somos un país que en algunas cosas nos cuesta cambiar y nos movemos a un ritmo más lento. Te referías a lo que llamamos los servicios de outplacement, que son servicios en donde las empresas, de alguna forma, que tuvieron que tomar alguna decisión de desvincular personas o colaboradores, contratan a organizaciones como Advice para que los acompañemos en ese proceso. En general, cuando alguien es desvinculado, toma básicamente 3 caminos: o quiere reinsertarse nuevamente en el mercado, o si es una persona muy mayor se está preparando para la jubilación o el retiro, o quiere llevar adelante un emprendimiento, entonces también se tiene que preparar. Pero cuando alguien está desvinculado, lo que hacemos en términos generales es, bueno, lo ayudamos a entender cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. A veces uno cree que tiene determinadas cualidades, pero el mercado hoy no se las reconoce porque el mercado va evolucionando. Entonces le ayudamos a tener una foto de qué cosas tiene como fortalezas y qué debe mejorar o qué debe acompañar, en dónde se puede capacitar, y lo orientamos en técnicas de búsqueda para que la reinserción sea más rápida. Claro. Vamos a hablar de algo que el gobierno ha insistido mucho, o por lo menos ha tratado de poner cierto énfasis, y es en la cultura del trabajo. Sí. También basándonos en su expertise y en lo que es su experiencia en el medio. ¿Qué tanto se ha deteriorado la cultura del trabajo en estos últimos años? La cultura del trabajo se ha deteriorado en algunos niveles más que en otros. En los últimos 10 años realmente hemos asistido a un crecimiento muy importante del país, de la actividad. Eso realmente ha sido muy bueno para la sociedad. Pero al mismo tiempo, algunos no tuvieron que esforzarse demasiado para alcanzar un puesto de trabajo o para alcanzar, voy a poner un ejemplo, en una época, hace ya 4 o 5 años, había cargos o sectores en los que la rotación era muy alta, porque había una demanda permanente, entonces había personas que podían darse el lujo de no concurrir un día al trabajo, perderlo, y sabían que en determinadas semanas ya estaban nuevamente en el mercado. Sí, lo conversamos, por ejemplo, con Ignacio Tegui, de la Cámara de la Construcción, que nos decía, bueno, claramente, cuando la actividad es tan importante y demandamos tanta mano de obra, es habitual que los trabajadores, como relativamente consiguen fácilmente trabajo, claro, bueno, nos cuesta que vengan a trabajar. Exacto. Entonces, en la época en que cuando yo entré al mercado de trabajo, conseguir un trabajo era algo bastante difícil, entonces había que cuidar el trabajo. Eso hace a la cultura. Uno tenía jefes que habían estado con determinados hábitos que nos inculcaban esa cultura, la forma de hacer las cosas, cómo se hacen en determinado lugar. La cultura de trabajo ha cambiado, sin duda. Creemos que ahora puede haber una transformación. Se está trabajando desde el gobierno y desde las empresas para reforzar esa cultura de responsabilidad en el trabajo. Y lamentablemente, cuando las cosas son un poquito más difíciles, en general las personas todos atendemos un poquito más o cuidamos un poquito más frente a las dificultades. Es esperable entonces que ante la baja en la actividad y quizás un crecimiento del desempleo, mejore nuestra cultura del trabajo, por lo menos seamos más atentos a cuidar la fuente laboral. Bueno, dicen que uno aprende a veces más en las adversidades que cuando las cosas van bien, entonces lamentablemente yo creo que eso va a ser así. De cualquier modo tenemos que mejorar mucho en cuanto a cultura de trabajo, que la cultura de trabajo también pasa por, desde mi punto de vista, por la flexibilidad. Es decir, estamos quizás en un país en donde, bueno, estamos acostumbrados a que uno hace esto, el otro hace aquello, y el mundo pasa por
hoy pasa por velocidad, por agilidad, flexibilidad, compromiso, trabajar desde cualquier lugar. Entonces, eso también es parte de la nueva cultura de trabajo que está cambiando a nivel local y mucho más a nivel internacional. Eso le iba a preguntar. Muchas veces hacemos y ponemos énfasis y el foco en cómo responde la masa de trabajadores a las exigencias del mercado, a las nuevas tecnologías, eventualmente a la productividad y a cuidar su fuente de empleo. No muchas veces se apunta a cómo el sector empresarial o quienes generan mano de obra promueven nuevas prácticas laborales que quizás en el mundo desarrollado o en otros contextos son más habituales. También en eso nos está costando cambiar y darnos cuenta que hay que innovar y quizás ir por otro lado para mejorar la productividad. Creo que hay sectores o hay grupos de personas que les cuesta un poquito más que otros. Los que están más cerca de la tecnología lo están viendo claramente. Los sectores que están un poquito más lejos de la tecnología, en donde hay más trabajo manual, por ahí no lo ven así. Tengo una pequeña anécdota. Hace 4 o 5 años trajimos un inversor y instaló una operación en Uruguay para darle servicios desde estaciones de trabajo a empresas en Estados Unidos. Llegado un momento, teníamos una excelente relación en cuanto a costos de lo que eran los trabajadores en Uruguay y un buen nivel de calificación en actividades administrativas con respecto a Estados Unidos. Entonces era realmente, comparativamente era un buen negocio para ellos. En determinado momento tomaron la decisión de llevarse esos trabajos a la India. Entonces lo desmantelaron, despidieron a ese grupo de trabajadores y contrataron trabajadores en India. Esto lo digo porque nosotros hoy competimos en Uruguay entre las propias empresas con la región y con trabajadores de otros países. Y entonces que son por ahí más flexibles que nosotros, que tienen una cultura de trabajo distinta. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta porque estamos en un mundo totalmente globalizado en donde las aplicaciones reciben, están por ahí, que hoy es donde estamos tomando servicios. Le pongo, todavía una aplicación para pedir comida, ¿no? Que es muy conocida. Nosotros tenemos, esa aplicación en Uruguay probablemente tiene trabajadores que hablan varios idiomas y que dan servicios en varios países de Latinoamérica. Y se hace desde Uruguay, pero al mismo tiempo hay otros servicios que vienen a Uruguay con otras aplicaciones o con otras tecnologías y que están soportadas en otro lado. Sí, claramente las fronteras se han caído, ¿no? Con este tema de la globalidad. Ya sobre el final, me quedan unos segundos simplemente, porque lo sobrevolamos, pero no profundizamos en eso. El tema de la productividad. ¿Estamos muy rezagados con relación a la región en cuanto a la productividad por empleado en nuestro país? Es muy difícil hablar de productividad. Y además no hay estudios muy profundos en cuanto a esto. La percepción que tenemos es que tenemos oportunidades de mejora en cuanto a productividad en varios sectores, también en varios niveles. Muchas veces la productividad puede estar mejorada si la persona está más motivada, si está entusiasmada para hacer su trabajo. Nosotros estamos convencidos desde Advice de que eso impacta la productividad. Y también si conocemos claramente las habilidades de qué persona para ubicarla en qué puesto de trabajo. Si a mí me ponen a hacer, por ejemplo, obra o construcción, probablemente no sea productivo porque no tengo las habilidades, no estoy entrenado, no estoy capacitado. Probablemente tenga mejores habilidades para hacer lo que estoy haciendo. Pero a veces hay un matiz en eso en donde estudiando un poquito la motivación, las habilidades que tiene la persona y la supervisión, también qué tipo de jefes tiene, eso impacta la productividad sensiblemente. Federico Mutoni, nos quedamos con ganas de más, así que seguramente lo volveremos a convocar en algún momento para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias por la invitación. Le agradecemos por su presencia esta mañana. Hacemos la pausa y seguimos con muchas más noticias.